Algunas heridas nunca sanan, simplemente se entierran más profundamente con el tiempo. Locke Mendenhall cargó la suya durante 30 años, creyendo que su padre era un hombre demasiado roto para amar a su propia hija. Cuando él murió, ella no lloró. Ya lo había llorado hacía mucho tiempo. Entonces un abogado llamó con noticias que no tenían sentido. Su padre le había dejado una isla en un remoto lago glaciar. Ella ni siquiera sabía que existía. La única forma de llegar es en canoa, y el único edificio es un viejo albergue que se pudre en el suelo del bosque. Dentro, Locke Mendenhall encuentra fotografías, diarios y un mapa tallado en vigas de madera. Cada descubrimiento revela a un hombre diferente al que ella conocía. ¿Qué estuvo escondiendo todos esos años? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito. La cabaña de Locke Mendenhall se encontraba a 7,200 pies, escondida en un pliegue de granito y pino, donde la naturaleza salvaje de Montana presionaba lo suficiente como para sentirse como un abrazo. Había construido la mayor parte ella misma en el transcurso de 3 veranos a finales de sus 20, cuando sus manos eran más suaves y su espalda no protestaba cada mañana. Ahora, a los 58, la cabaña se sentía menos como un logro y más como una extensión de su propio cuerpo, curtida, funcional y contenta de que la dejaran en paz. La mañana que llamó el abogado, estaba partiendo leña. El mazo bajó en un arco limpio y el tronco de pino se separó con un crujido satisfactorio. Apiló los trozos en la creciente pila junto al cobertizo, limpiándose el sudor de la frente a pesar del aire fresco de octubre. Los bancales del jardín estaban cubiertos con mantillo para el invierno. La bodega estaba abastecida con suficientes conservas, frijoles secos y carne de venado salada para durar hasta la primavera. Su tanque de agua estaba lleno por las lluvias de septiembre, y el panel solar que había instalado hacía 5 años mantenía sus baterías cargadas durante los días cada vez más cortos. No necesitaba mucho. Ese era el punto. El teléfono, un viejo modelo de tapa que mantenía cargado para emergencias, estaba en el alféizar de la ventana de la cocina, donde lo había dejado hacía 3 semanas. Sonaba tan raramente que el sonido la sobresaltó, un chirrido agudo que parecía fuera de lugar entre el tranquilo crujir de los pinos y la lejana llamada de un cascanueces de Clark. Dejó el mazo y entró, sus botas dejando huellas de acerrín en el suelo de tablones. ¿Sí? Hablo con Locke Mendenhall. La voz era nítida, profesional, del tipo que sugería papeleo y oficinas con luces fluorescentes. Soy yo. Señora Locke Mendenhall, mi nombre es David Ortega. Soy abogado de Blackstone and Associates en Kalispell. La llamo en relación con el patrimonio de Robert James Mendenhall. Entiendo que era su padre. Locke Mendenhall no dijo nada por un momento. A través de la ventana podía ver el valle cayendo debajo de su cabaña, la línea de la cresta de los Absarocas elevándose en la distancia como la espina dorsal de alguna antigua criatura durmiente. Lo era, dijo finalmente. Siento mucho su pérdida. El señor Mendenhall falleció hace 2 semanas en el hospital de veteranos de Missoula. Hemos estado tratando de localizarla. Ella no sintió nada, ni pena, ni conmoción, ni siquiera el débil eco de una vieja ira. Su padre había sido un fantasma mucho antes de morir. La última vez que lo vio fue cuando ella tenía 26 años, en el funeral de su madre. Él se había parado al lado opuesto de la tumba, silencioso y rígido con su uniforme de gala. Y cuando terminó el servicio, se había marchado sin decir palabra. Ella no había intentado detenerlo. «Ya veo», dijo Locke Mendenhall. «¿Había algo que necesitara de mí?» «En realidad, sí. Su padre dejó un testamento. Usted está nombrada como la principal beneficiaria. Hay algunos activos que requieren su atención». Locke Mendenhall casi se rió. ¿Activos? Su padre había vivido en un apartamento estrecho en Missoula, trabajado como guardia de seguridad a tiempo parcial después de retirarse del ejército y conducía una camioneta que era más vieja que la mayoría de los estudiantes universitarios. ¿Qué activos podía tener? ¿Qué tipo de activos? Propiedades, principalmente. Una isla, de hecho. Está ubicada en Prospect Lake, a unas 40 millas al noroeste de Whitefish. Aproximadamente 8 acres con una estructura en ella, un albergue de algún tipo. La propiedad ha estado a nombre de su padre desde 1974. Según los términos del testamento, ahora es suya, pero hay una estipulación. Necesita visitar la propiedad dentro de los 30 días posteriores a su muerte, o revertirá al Estado.
Locke Mendenhall se sentó en la mesa de la cocina, sus piernas repentinamente inseguras. Una isla. Su padre había sido dueño de una isla durante 50 años y ella nunca lo supo. ¿Sarah Locke Mendenhall sigue ahí? Estoy aquí. Puedo enviarle el papeleo junto con las direcciones a la propiedad. Hay una llave y algunos documentos adicionales que su padre dejó en una caja de seguridad. Si está dispuesta a venir a Kalispell, puedo dárselos en persona. Miró alrededor de su cabaña. La estufa de leña, las colchas cocidas a mano, los estantes llenos de frascos de tomates y pepinillos. No había bajado de esta montaña en 3 años. La última vez había sido para comprar provisiones. Un viaje rápido al pequeño pueblo de Emory, a 15 millas de distancia, donde había comprado harina, sal y baterías. Se había sentido sofocada todo el tiempo, como si la baja altitud y la presencia de otras personas presionaran contra su pecho. Pero una isla, un lugar que su padre le había ocultado, un pedazo de su vida que ella nunca había visto. Iré, dijo. El viaje a Kalispell le llevó la mayor parte del día. No se había dado cuenta de cuánto había olvidado del mundo más allá de su montaña. El tráfico, incluso ligero como estaba en las carreteras rurales, se sentía agresivo y rápido. El sonido de los motores y el destello de los faros la hacían agarrar el volante de su vieja camioneta Ford con más fuerza de la necesaria. Para cuando llegó a las afueras de la ciudad, le dolía la mandíbula de tanto apretarla. La oficina de Ortega estaba en un modesto edificio de ladrillos cerca de las vías del tren. Él era más joven de lo que ella esperaba, tal vez 40 años, con el tipo de apariencia pulida que la hizo agudamente consciente de su gastada chaqueta de lona y sus uñas bordeadas de tierra. Si él lo notó, no lo demostró. Extendió los documentos sobre su escritorio. Un testamento, una escritura de propiedad, un mapa dibujado a mano y una pequeña llave de latón en un lazo de paracord desvaído. La isla solo es accesible por agua, explicó Ortega. Hay un punto de acceso público en la orilla norte del lago. Aparentemente, su padre guardaba una canoa allí, aunque no puedo confirmar su estado. El albergue fue construido a mediados de los 70, pero no se ha mantenido en años. Los impuestos a la propiedad se han pagado automáticamente desde una cuenta que su padre configuró hace décadas. Para ser honesto, Sra. Locke Mendenhall, no sé mucho más de lo que hay en estos documentos. Su padre era, bueno, no era muy comunicativo sobre su vida personal. Locke Mendenhall giró la llave en su palma. Estaba fría y pesada, el latón deslucido a un tono verdoso opaco. Dijo, ¿por qué me dejaba esto a mí? Ortega dudó. Dejó una nota. Está dirigida a usted. Le entregó un sobre sellado, con el nombre de ella escrito con la letra mayúscula y cuadrada de su padre. Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta sin abrirlo. Necesitaré direcciones para llegar al lago, dijo. Condujo hacia el noroeste mientras la luz de la tarde comenzaba a inclinarse a través de los pinos. El camino serpenteaba a través de tierras de bosques nacionales, pasando por senderos que había recorrido de adolescente, cuando su madre aún vivía y los veranos significaban viajes de campamento y el olor a humo de leña. Su padre también había estado allí, en esos recuerdos, pero siempre en los márgenes, silencioso, vigilante, presente pero nunca del todo involucrado. Su madre había sido quien le enseñó a encender un fuego, a identificar huellas de animales, a moverse silenciosamente por el bosque. Su madre había sido cálida y paciente, rápida para reír y lenta para enojarse. Locke Mendenhall había heredado las manos de su madre, de dedos largos y fuertes, y el amor de su madre por la soledad. Pero donde su madre había estado contenta, Locke Mendenhall llevaba una inquietud que nunca había podido nombrar. Cuando su madre murió, una aneurisma repentina a los 49 años, el mundo de Locke Mendenhall se derrumbó. Tenía 16 años, enojada con todo y con todos, y su padre había respondido con lo único de lo que parecía capaz: silencio. Se iba a trabajar, volvía a casa y se sentaba en su sillón con la televisión encendida, sin decir nada. Ella le había gritado una vez, exigiendo saber por qué no podía hablar con ella, por qué no podía llorar o enfurecerse, o hacer algo más que sentarse allí como una piedra. Él la había mirado con esos ojos grises y pálidos y dijo: algunas cosas simplemente se sobrellevan. Ella se fue de casa a los 18 y nunca miró hacia atrás.
El lago apareció entre los árboles como un fragmento de cielo caído, vasto y frío e increíblemente azul. Aparcó en el punto de acceso, un estacionamiento de grava con una rampa para botes desgastada y una única mesa de picnic, y salió al viento. El aire olía a agua y resina de pino. A lo lejos podía ver la isla, una joroba oscura de tierra boscosa que se elevaba desde el centro del lago. Un anciano estaba sentado en el portón trasero de una camioneta cerca de la rampa, tallando un trozo de cedro. Levantó la vista cuando ella se acercó, su rostro profundamente arrugado y bronceado por el sol. ¿Eres Locke Mendenhall?, preguntó. Eso pensé. Ella se detuvo. Ortega llamó, dijo que podrías venir. Me llamo Thomas. Echo un vistazo a las cosas por aquí. Asintió hacia el lago. Tu padre y yo teníamos un acuerdo. Me aseguraba de que nadie molestara su canoa o intentara entrar en su isla. A cambio, él me dejaba pescar en su lado del lago. ¿Lo conocías bien? Thomas se encogió de hombros. Lo suficiente. Era un hombre reservado pero decente. Venía más en los primeros días, menos hacia el final. La última vez que lo vi fue hace unos 5, 6 años. Dejó su talla y la miró directamente. Amaba esa isla, quizás demasiado. La gente no se esconde en un lugar así a menos que esté huyendo de algo o protegiéndolo. Locke Mendenhall sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. ¿Dónde está la canoa? Thomas señaló hacia un matorral de sauces y alisos junto a la orilla del agua. Allí abajo. La revisé la semana pasada. Aguantará. Encontró la canoa medio escondida bajo un enredo de ramas, su casco veteado de musgo y excrementos de pájaros. Pero cuando la arrastró hacia la luz, vio que era sólida, tallada a mano en un solo tronco de cedro, la madera aún firme bajo el desgaste. En la proa, apenas visibles bajo la suciedad, había 2 iniciales talladas en la madera. R.M. Robert Mendenhall. Las manos de su padre habían dado forma a esto. Él remó en esta agua, cruzó a esa isla, vivió una parte de su vida que ella nunca conoció. Cargó su mochila en la canoa, un saco de dormir, una lona, comida suficiente para unos días, y se alejó de la orilla. El remo se sintió torpe al principio, su ritmo desmañado, pero la memoria muscular regresó. Aprendió a remar de niña, en lagos diferentes, en una vida diferente. El agua estaba suave como un espejo y terriblemente fría. Podía ver hacia abajo, a 15 o 20 pies, las pálidas piedras del lecho del lago y las formas oscuras de los troncos sumergidos. Los únicos sonidos eran el chapoteo de su remo y el grito de un águila pescadora que volaba en círculos sobre su cabeza. Tardó 30 minutos en llegar a la isla. A medida que se acercaba, los detalles se resolvían. La orilla era rocosa y empinada, los árboles presionando cerca del borde del agua. Había un pequeño muelle, muy inclinado hacia un lado, sus tablones grises y astillados. Ató la canoa y subió al muelle con cuidado, probando cada paso. Un sendero subía desde la orilla, cubierto de maleza pero aún visible, marcado por el ocasional mojón de piedras apiladas. Lo siguió a través de los árboles. Pino con torta, abeto de Douglas y algún álamo temblón ocasional, volviéndose dorado bajo la luz del otoño. El silencio era profundo, roto solo por el susurro del viento y el lejano murmullo del agua contra la piedra. Entonces lo vio. El albergue era más grande de lo que esperaba. 2 pisos con un techo muy inclinado y un amplio porche cubierto. Había sido construido con troncos, el tipo de construcción sólida y tosca que pertenecía a una era anterior. Pero el tiempo y el clima habían hecho su trabajo. El techo se hundía en algunos lugares. Al porche le faltaban secciones enteras de barandilla y las ventanas estaban rotas o cubiertas por décadas de mugre. Subió lentamente los escalones del porche, las tablas crujiendo bajo su peso. La llave de latón encajaba en la cerradura, pero la puerta estaba hinchada en su marco. Tuvo que empujar con el hombro antes de que cediera con un gemido. El olor la golpeó primero. Polvo y descomposición, excrementos de animales y el leve aroma mineral del agua estancada. La habitación principal era grande, dominada por una chimenea de piedra que se elevaba hasta el techo. Había un sofá viejo, su tela podrida, y una mesa con 2 sillas, una volcada de lado. Hojas muertas habían entrado por las ventanas rotas, acumulándose en las esquinas. Pero encima de la chimenea algo llamó su atención, una fila de marcos aún colgando en la pared. Cruzó la habitación y limpió el polvo del cristal. Fotografías. Su padre, joven y delgado con su uniforme del ejército,
sonriendo a la cámara. Otra de él de pie junto a una mujer que Locke Mendenhall nunca había visto, de cabello oscuro y hermosa, riendo de algo fuera del encuadre. Una tercera foto mostraba a la misma mujer sosteniendo a un niño pequeño, tal vez de 3 o 4 años, abrigado con un abrigo de invierno. Locke Mendenhall los miró fijamente, su respiración superficial. No era su madre, no era ella. Su padre tenía otra familia, y esta isla era donde habían vivido. Locke Mendenhall permaneció de pie ante las fotografías durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. La luz que entraba por las ventanas rotas cambiaba, arrojando sombras sobre el joven rostro de su padre, sobre la sonrisa de la mujer, sobre los ojos bien abiertos del niño. Trató de encontrar malicia en las imágenes, alguna evidencia de engaño o crueldad, pero todo lo que vio fue felicidad, una especie de alegría desinhibida que nunca había presenciado en su padre. Retrocedió y examinó el resto de la habitación con nuevos ojos. Esto no era una cabaña de caza o el refugio de un soltero. Era un hogar. Había cortinas, ahora desvaídas y colgando en jirones, pero una vez alegres, estampadas con flores silvestres. Una alfombra frente a la chimenea, gastada pero cuidadosamente colocada. Estantes revestían una pared, la mayoría de los libros hinchados por la humedad e ilegibles, pero algunos títulos aún visibles. Guías de campo de aves y flores silvestres del noroeste. Una colección de historias de Jack London. Un libro infantil ilustrado sobre un osesno. La traición se asentó en su pecho como una piedra. Se movió por el albergue metódicamente, abriendo puertas y haciendo inventario de los restos. La cocina apenas funcionaba. Una estufa de hierro fundido oxidada e inutilizable. Gabinetes colgando abiertos para revelar latas tan viejas que las etiquetas se habían desvaído a fantasmas de color. Un calendario colgaba en la pared sobre el fregadero, sus páginas amarillentas y quebradizas. Julio de 1987, 37 años congelados en el tiempo. Más allá de la cocina, un estrecho pasillo conducía a 2 dormitorios. El primero era pequeño, claramente destinado a un niño. El armazón de una cama individual sostenía los restos colapsados de un colchón, los resortes asomando a través de la tela. Había un estante con juguetes, un camión de madera, un conejo de peluche con una oreja faltante, una lata de crayones derramados por el suelo, sus colores derretidos en un arco iris ceroso. En la pared sobre la cama, alguien había colgado dibujos. El papel estaba rizado y manchado de moho. Locke Mendenhall se acercó lentamente, como si los dibujos pudieran desintegrarse bajo su mirada. El primero mostraba figuras de palo tomadas de la mano. Un hombre, una mujer, una niña pequeña con un vestido triangular y una sonrisa hecha de una sola línea curva. El segundo representaba una montaña y un lago, el agua representada en cuidadosos trazos azules. El tercero mostraba un árbol, sus ramas llenas de lo que podrían haber sido pájaros u hojas, y debajo de él las mismas 3 figuras, esta vez sentadas juntas. En la esquina inferior de cada dibujo, con la cuidadosa letra de un niño, con cariño Rosie. Rosie, su padre tenía una hija llamada Rosie. Las manos de Locke Mendenhall temblaron mientras descolgaba el dibujo de la pared. El papel se desprendió fácilmente, las chinchetas oxidadas desde hacía mucho tiempo. Lo sostuvo a la luz de la ventana y estudió las caras. No había detalles, ninguna forma de leer la emoción en esos rasgos de figuras de palo, pero la disposición de las figuras, juntas, con las manos unidas, hablaba de algo que Locke Mendenhall nunca había experimentado con su padre. Conexión, pertenencia. Dejó el dibujo con cuidado y pasó al segundo dormitorio. Este era más grande, con una cama doble y una cómoda inclinada contra la pared del fondo. Ropa de hombre todavía colgaba en el armario abierto, camisas de franela, pantalones de trabajo de lona, un cinturón de cuero colgando de un gancho. Reconoció el estilo. Su padre se había vestido así desde que ella tenía memoria. Práctico, duradero, nada desperdiciado. Abrió los cajones de la cómoda uno por uno. Calcetines, camisetas interiores, algunos jerseys de lana. En el cajón inferior, debajo de una pila de ropa interior térmica desvaída, sus dedos encontraron algo sólido. Lo sacó. Una caja de aparejos, de metal verde con un pestillo corroído. Dentro, los señuelos de pesca brillaban tenuemente, cucharillas y spinners, moscas atadas a mano, plomos en un pequeño compartimento. Alguien había cuidado de estos. Estaban organizados, limpios,
listos para usar. Se imaginó a su padre aquí, sentado en el porche en la madrugada, atando una mosca a un sedal, enseñando a un niño a lanzar. La imagen era tan vívida y tan imposible que dolía. Cerró la caja de aparejos y se sentó en el borde de la cama. El armazón gimió bajo su peso. A través de la ventana podía ver el lago extendiéndose hacia las montañas distantes, el agua bruñida de oro bajo la luz de la tarde. Era hermoso aquí, pacífico, el tipo de lugar al que alguien podría venir para escapar del mundo o para construir uno diferente. Pero ¿por qué no se lo había dicho? ¿Por qué la había dejado creer que él estaba solo, que ella estaba sola, cuando todo esto existía? Se puso de pie y volvió a la habitación principal, atraída de nuevo por las fotografías. Descolgó la de su padre y la mujer de la pared y le dio la vuelta. En el reverso, con la letra de su padre, B y yo, junio de 1973. Van. El nombre de la mujer comenzaba con V. Locke Mendenhall dobló la fotografía con cuidado y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Luego centró su atención en el resto del albergue. Tenía que haber más. La gente no desaparecía sin más de un lugar como este. Dejaban rastros, explicaciones, algo. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, despejó un espacio cerca de la chimenea y leña menuda, y la chimenea, a pesar de su edad, todavía tiraba bien. Pronto tuvo un pequeño fuego crepitando, el calor haciendo retroceder el frío que parecía filtrarse de las propias paredes. Calentó agua para el té y comió una comida sencilla de carne de venado seca y galletas saladas, su mente dando vueltas a las mismas preguntas una y otra vez. ¿Quién era B? ¿Quién era Rosie? ¿Y por qué su padre las había mantenido en secreto? Pensó en la línea de tiempo. La fotografía estaba fechada en 1973. Ella había nacido en 1967, lo que significaba que su padre había estado casado con su madre durante al menos 6 años cuando se tomó esa foto. El calendario de la cocina era de Montesiete. Ella tenía 20 años entonces, ya fuera de casa, ya construyendo su cabaña en las montañas. Su madre todavía estaba viva. ¿Lo sabía su madre? El pensamiento era insoportable. Lo apartó y se concentró en el fuego, alimentándolo con pequeños trozos de madera, observando las llamas retorcerse y curvarse. A medida que la habitación se calentaba, notó algo que había pasado por alto antes. En el suelo, cerca del sofá, medio enterrado bajo un montón de hojas y escombros, había un periódico. Lo sacó y le quitó la suciedad. El papel estaba quebradizo, la tinta desvaída, pero la fecha aún era visible. 15 de agosto de 1987. Lo desdobló con cuidado, esperando encontrar nada más que viejos titulares e informes meteorológicos. Pero en los márgenes, alguien había escrito notas a lápiz, con letra pequeña y apretada. La letra de su padre. Rosie no me habla. Ya van 3 días. No sé cómo arreglar esto. Tengo que mantenerla a salvo. Nunca deben saberlo. Ve, sabría qué hacer. Dios, cómo la extraño. A Locke Mendenhall se le cortó la respiración. Las notas eran fragmentadas, desesperadas, escritas por alguien que sufría. Le dio la vuelta al periódico buscando más, pero solo encontró una línea adicional escrita en la parte inferior de la portada. Se suponía que este lugar era para nosotros. Ahora es solo un recordatorio de lo que arruiné. Dejó el periódico y miró fijamente el fuego. La voz de su padre, preservada en los márgenes de un periódico de décadas de antigüedad, hablaba de culpa y pérdida, y de algo, alguien a quien intentaba proteger. Rosie, la niña de los dibujos, de las fotografías, su hermana. La palabra se instaló en su mente con una extraña inevitabilidad. Tenía una hermana, una media hermana al menos. Alguien que había vivido aquí, que había conocido a su padre de una manera que Locke Mendenhall nunca lo hizo. Alguien sobre quien él había escrito con una ternura que ella nunca había oído en su voz. Afuera, el viento arreció, sacudiendo las ventanas rotas y enviando remolinos de aire frío a través de la habitación. El fuego parpadeó y las sombras danzaron en las paredes. Locke Mendenhall acercó su saco de dormir y se acostó, mirando al techo. No durmió. En lugar de eso, escuchó a la isla, el crujir de los árboles, la lejana llamada de un búho, el susurro del agua contra la piedra, y pensó en su padre, tratando de reconciliar al hombre que había conocido con el hombre que había construido este lugar.
que había amado a alguien llamada Vicky, que había cuidado de una hija llamada Rosie. ¿Quién era él? ¿Y de qué había estado huyendo? Por la mañana supo que no podía irse hasta que encontrara las respuestas. El amanecer llegó lentamente a la isla, la luz filtrándose a través de los pinos en suaves bandas grises. Loch Mendenhall se despertó rígida y fría, el fuego reducido a cenizas y brasas. Lo reconstruyó metódicamente, engatusando las llamas de los carbones, luego calentó agua para el café. El ritual era familiar, la conectaba a tierra, le daba a sus manos algo que hacer mientras su mente trabajaba en el rompecabezas que su padre había dejado atrás. Pasó la mañana registrando el albergue sistemáticamente, moviéndose de habitación en habitación con la paciencia que había aprendido de años de vivir sola. En el dormitorio infantil examinó todo con más cuidado que la noche anterior. Los juguetes en el estante, los crayones en el suelo, los dibujos en la pared. Descolgó cada uno y los extendió sobre el armazón de la cama en orden cronológico, a juzgar por la creciente sofisticación de la obra de arte. Los primeros dibujos eran formas y colores simples, sin un tema claro. Luego vinieron las figuras de palo, siempre tres, siempre juntas. Dibujos posteriores mostraban más detalles. Una casa que se parecía al albergue, una canoa en el agua, un ciervo de pie entre los árboles. En uno, una niña con largo cabello oscuro estaba de pie junto a un hombre que sostenía una caña de pescar. Ambos sonreían, y en cada dibujo, en la esquina, la misma firma, con cariño Rosie. Loch Mendenhall trazó las letras con la punta del dedo. Rosie había estado aquí, había dormido en esta cama, dibujado estos cuadros, jugado con estos juguetes, y luego se había ido, o se la habían llevado, y el albergue había sido abandonado a la putrefacción. Se dirigió a la cómoda y abrió cada cajón de nuevo, esta vez buscando más a fondo. En la parte trasera del cajón superior, detrás de una pila de pequeñas camisetas y vaqueros desvaídos, encontró una fotografía. Mostraba a una niña de tal vez 10 u 11 años de pie en el muelle exterior. Llevaba un peto y una chaqueta verde, su cabello oscuro recogido en una coleta. No sonreía, pero tampoco parecía infeliz, solo presente, mirando a la cámara con una franqueza que le recordó a Loch Mendenhall a sí misma a esa edad. En el reverso, Rosie, verano de 1984. Loch Mendenhall hizo los cálculos. Si Rosie tenía 10 años en 1984, habría nacido alrededor de 1974. Ahora tendría 50 años, una mujer adulta con una vida en algún lugar más allá de esta isla. Si es que seguía viva, el pensamiento le provocó un escalofrío. Tenía una hermana que tal vez ni siquiera sabía que ella existía, una hermana que su padre había escondido, junto con toda esta parte de su vida. Se guardó la fotografía en el bolsillo y se dirigió a la cocina, donde los antiguos productos enlatados permanecían en silencioso juicio en los estantes. La mayoría estaban oxidados más allá del reconocimiento, pero algunos permanecían intactos. Tomates, judías verdes, melocotones en almíbar espeso. Comprobó las fechas: 1985, 1986, 1987. Alguien había abastecido esta cocina y luego se había marchado, dejándolo todo atrás. El calendario en la pared volvió a llamar su atención. Julio de 1987. Lo descolgó con cuidado de su clavo y examinó las páginas. Varias fechas habían sido marcadas con un lápiz. Pequeñas X en los días 3, 10, 17. Un patrón, tal vez. Visitas o salidas. La última marca estaba en el 24 de julio, rodeada con un círculo grueso y una sola palabra escrita al lado. Se fue. ¿Se fue? ¿Quién se fue? ¿Rosie? ¿Su padre? ¿Alguien más? Colgó el calendario de nuevo en su clavo y abrió los gabinetes debajo del fregadero. Más óxido, más descomposición. Y escondida en la esquina más alejada, una pequeña caja de madera. La sacó y le quitó las telarañas. La caja era sencilla, de pino sin barnizar, con un simple cierre de latón. La abrió. Dentro había sobres, docenas de ellos, atados con una goma elástica que se desintegró al tocarla. Los sobres estaban dirigidos con la letra de su padre, pero la tinta se había desvaído y muchos estaban manchados de agua. Los extendió sobre el mostrador de la cocina y comenzó a leer las direcciones. Todos estaban dirigidos a Rosie. Sin apellido, solo Rosie, pero cada uno tenía una dirección diferente. Seattle, Portland, Spokane, Boise.
ciudades esparcidas por todo el noroeste. Los matasellos iban de 1988 a 2003, 15 años de cartas enviadas a una hija que debía haberse mudado una y otra vez, siempre dejando una dirección de reenvío, siempre manteniéndose fuera de alcance. O tal vez no fuera de alcance. Tal vez simplemente no quería que la alcanzaran. Locke Mendenhall cogió el sobre con el matasellos más reciente. Abril de 2003, enviado a una dirección en Tacoma, Washington. El sobre había sido abierto. Sacó la carta que había dentro, la desdobló y leyó. Querida Rosie, no sé si leerás esto, pero lo escribo de todos modos. Han pasado 16 años desde que te fuiste de la isla. Entiendo por qué te fuiste. Entiendo por qué no quieres verme. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento las decisiones que tomé, por las cosas que no pude darte, por ser el tipo de hombre que pensaba que esconderse era lo mismo que proteger. Tu madre se merecía algo mejor. Tú te merecías algo mejor. Todavía visito la isla a veces, aunque ahora es difícil. Mis rodillas no son lo que eran, y el remo a través del lago se siente más largo cada año. Sigo pensando que arreglaré el lugar, lo dejaré como estaba cuando eras pequeña, pero cada vez que voy simplemente me siento en el porche y recuerdo. Espero que seas feliz, Rosie. Espero que hayas construido una vida que se sienta completa. Espero que me hayas perdonado, incluso si no puedes decírmelo. Con cariño, papá. Locke Mendenhall leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la devolvió a su sobre. La voz de su padre en la carta no se parecía en nada al hombre que ella había conocido. Suave donde él había sido duro, vulnerable donde había sido distante. Era como si hubieran sido 2 personas diferentes, y ella solo hubiera conocido a una de ellas. Revisó las otras cartas, pero la mayoría seguían selladas. Su padre las había enviado, pero Rosie nunca las había abierto. El peso de esos años de intentos de conexión sin respuesta presionó contra el pecho de Locke Mendenhall. Ella entendía el rechazo. Ella también había rechazado a su padre, a su manera, eligiendo la montaña y el aislamiento y el silencio. Pero al menos ella había tenido elección. Al menos él seguía vivo en alguna parte, incluso si ella no hablaba con él. Rosie había crecido en una media vida, escondida en una isla, amada por un hombre que no podía reconocer. Y él había pasado el resto de su vida tratando de alcanzarla a través de cartas que ella no leía. Locke Mendenhall recogió los sobres y los volvió a colocar en la caja de madera. Luego la llevó a la habitación principal y la dejó junto a la chimenea. Necesitaba pensar. Necesitaba entender la forma completa de esto antes de poder decidir qué hacer. Salió del albergue y caminó hasta el muelle, donde la canoa se balanceaba suavemente en el agua. El lago estaba en calma, la superficie reflejando el cielo con perfecta simetría. Se sentó en el borde del muelle, con las piernas colgando sobre el agua, y dejó que el silencio la envolviera. Su padre había amado a 2 familias, o tal vez había amado a una familia y soportado a otra. No sabía qué era verdad, y el no saberlo se sentía como estar al borde de un acantilado, incapaz de ver el fondo. Pensó en su madre, amable, paciente, siempre presente. ¿Sabía ella de Rosie, de la isla? ¿O había estado tan a oscuras como la propia Locke Mendenhall? Las preguntas daban vueltas, sin respuesta, hasta que el sol comenzó a caer hacia el horizonte. Se puso de pie y regresó al albergue, decidida a seguir buscando. En algún lugar de este edificio en descomposición estaba la verdad completa, e iba a encontrarla. A la mañana siguiente, Locke Mendenhall remó de regreso a la orilla con un nuevo propósito. La isla le había dado piezas de la historia, pero no suficientes. Necesitaba contexto, registros, algo que pudiera conectar la vida oculta de su padre con el mundo más allá del agua. Condujo hasta el pueblo más cercano, un pequeño lugar llamado Whitefish, a 20 millas del lago, y encontró la biblioteca pública escondida entre una ferretería y una cafetería. La biblioteca estaba silenciosa, atendida por una única mujer mayor con cabello gris acero y gafas de lectura en una cadena de cuentas. Levantó la vista de su computadora cuando Locke Mendenhall se acercó al mostrador principal. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo? Estoy buscando registros de propiedad, dijo Locke Mendenhall, específicamente de una isla en Prospect Lake. Habría sido comprada en 1974. La expresión de la mujer cambió, algo entre curiosidad y cautela. Prospect Lake, eso está lejos. No hay muchas propiedades por allí.
Se puso de pie e hizo un gesto a Locke Mendenhall para que la siguiera a un terminal de computadora en la esquina. Tenemos registros del condado digitalizados hasta 1970. Puedes buscar por ubicación o nombre del propietario. Locke Mendenhall se sentó y escribió el nombre de su padre, Robert James Mendenhall. La búsqueda arrojó un único resultado: una compra de propiedad fechada el 15 de marzo de 1974, de 8 acres en Prospect Lake, catalogada como terreno no urbanizado. El precio de compra figuraba como $12,000, pagados en su totalidad. El año anterior, su padre se casó con su madre. Había comprado la isla antes de comprometerse con la vida que Locke Mendenhall conocía. Locke Mendenhall imprimió el registro y lo estudió. No había nada inusual en la transacción, ninguna indicación de por qué había elegido este terreno en particular o qué planeaba hacer con él. Solo una compra directa, documentada y olvidada. ¿Encontraste lo que necesitabas? La bibliotecaria había aparecido a su lado, silenciosa como un gato. En su mayoría, dijo Locke Mendenhall. Dudó, luego agregó: ¿sabes algo sobre la isla? ¿Sobre quién podría haber vivido allí? Los ojos de la mujer se entrecerraron ligeramente. He vivido aquí 43 años. Conozco a la mayoría de las familias de la zona, al menos de nombre. Pero Prospect Lake, eso siempre ha sido privado. La gente de allí es muy reservada. Hizo una pausa, como sopesando si continuar. ¿Eres pariente de los Mendenhalls? Él era mi padre, Robert Mendenhall. La mujer asintió lentamente. Lo recuerdo, hombre callado. No venía mucho al pueblo, pero cuando lo hacía era educado. Se guardaba sus asuntos para sí mismo. Miró el registro impreso en la mano de Locke Mendenhall. Esa isla, siempre me pregunté sobre ella. Él pasaba por el pueblo cada pocas semanas, compraba provisiones, luego se iba de nuevo. Esto fue hace años, ¿sabes? Años 80, principios de los 90. Luego dejó de venir. Supuse que había vendido el lugar o había fallecido. Falleció hace 2 semanas. Siento oír eso. La expresión de la mujer se suavizó. ¿Te dejó la isla? Sí. La bibliotecaria asintió como si eso confirmara algo que se había estado preguntando. Bueno, si necesitas algo más, házmelo saber. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Había una mujer, ¿sabes? Solía venir al pueblo con él a veces. Cabello oscuro, bonita. Traían a una niña con ellos. Una niñita. Esto fue a finales de los 70, principios de los 80. Luego, un día, solo era él. Nunca volví a ver a la mujer ni a la niña. El corazón de Locke Mendenhall latió más rápido. ¿Recuerdas el nombre de la mujer? No, lo siento. Fue hace mucho tiempo, pero era amable. Recuerdo eso. Siempre saludaba. Siempre sonreía. La bibliotecaria hizo una pausa. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando allí. Locke Mendenhall le dio las gracias y salió de la biblioteca, con la mente acelerada. La mujer, Vey, había sido real, visible, parte de la vida de su padre de una manera que dejaba rastros. Había venido al pueblo con él. Había existido en el mundo, no solo en fotografías y cartas desvaídas. Y luego desapareció. Locke Mendenhall condujo de regreso al lago, con las manos apretadas en el volante. Las piezas comenzaban a ensamblarse, pero la imagen que formaban aún estaba incompleta. Necesitaba más. Necesitaba entender qué le había pasado a Vi, a Rosie, a la vida que su padre había construido y luego abandonado. De vuelta en la isla, centró su atención en el único lugar que no había explorado por completo: el ático. El albergue tenía una escalera plegable en el techo del pasillo, del tipo que se plegaba y quedaba fuera de la vista. Tiró de ella hacia abajo, las bisagras protestando, y subió al oscuro espacio de arriba. El ático tenía el techo bajo y era sofocante, el aire espeso por el polvo y el olor a madera vieja. La luz se filtraba por las grietas del techo, iluminando motas flotantes y proyectando todo en sombras de gris. Cajas bordeaban las paredes, su cartón deformado y partido. Locke Mendenhall abrió la primera con cuidado. Mantas, colchas cosidas a mano y apolilladas, sus patrones aún apenas visibles. Debajo de ellas, una pila de álbumes de fotos, las cubiertas rígidas por la edad. Sacó uno y lo abrió. Más fotografías. Su padre, más joven de lo que nunca lo había visto, de pie junto a una mujer que tenía que ser Bey. Estaban en un carnaval o feria, algodón de azúcar y luces brillantes al fondo. Otra foto los mostraba sentados en una playa, el océano extendiéndose detrás de ellos. Vi se reía,
con la cabeza echada hacia atrás, su mano en el brazo de su padre. Locke Mendenhall pasó las páginas lentamente. Había fotos de Rosie de bebé, luego de niña pequeña, luego de niña, siempre con uno o ambos padres, siempre en la isla o cerca del lago, nunca en ningún lugar que sugiriera una vida más allá de este lugar oculto. La última página del álbum contenía una única fotografía, diferente de las demás. Era un retrato formal del tipo que se toma en un estudio. Vo estaba sentada en una silla, con las manos juntas en el regazo, su expresión serena. Llevaba un vestido sencillo y un collar de perlas. En la parte inferior de la foto, en cuidada letra cursiva, Violet Reyes, 1973. Violet. Se llamaba Violet. Locke Mendenhall cerró el álbum y abrió la siguiente caja. Dentro había papeles, informes médicos, facturas, recibos. Los revisó, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que había sucedido. Una factura de hospital de 1982, cargos por una estancia a largo plazo. Otra de 1984. Luego, un certificado de defunción fechado el 3 de agosto de 1985. Violet Ann Reyes. Causa de la muerte. Complicaciones de cáncer de ovario. Tenía 39 años. Locke Mendenhall se sentó sobre sus talones, el certificado en sus manos. Violet había muerto, aquí o cerca de aquí, después de años de enfermedad, y su padre había estado con ella o intentado estarlo, mientras mantenía su otra vida con Locke Mendenhall y su madre. El peso de ese engaño, el esfuerzo puro que debió haber costado mantener separadas a dos familias, era asombroso. Y sin embargo, lo había hecho durante años, hasta que la muerte de Violet hizo imposible continuar. Pero eso no explicaba qué pasó con Rosie. El calendario de la cocina decía julio de 1987, 2 años después de la muerte de Violet. Rosie había estado aquí, viviendo con su padre, y luego se fue. Las cartas sugerían que había cortado el contacto, se había negado a verlo. ¿Por qué? Locke Mendenhall cavó más profundo en las cajas, buscando una respuesta. Encontró registros escolares, documentación de educación en el hogar firmada por su padre, las notas de Rosie, sus informes de progreso, todo guardado meticulosamente. Luego, en el fondo de la última caja, encontró un diario encuadernado en cuero, su cubierta agrietada y desvaída. Lo abrió en la primera página. La letra de su padre, fechada el 1 de enero de 1975. Este es un registro de la vida que estoy construyendo con Violet y nuestra hija. Sé que debería decírselo a Locke Mendenhall, decírselo a su madre, pero no puedo. No soy lo suficientemente fuerte. Este es mi fracaso, y lo llevaré solo. Locke Mendenhall pasó las páginas, leyendo a la tenue luz de las grietas del techo. El diario abarcaba años. Entradas sobre los primeros pasos de Rosie, sus primeras palabras, el jardín que Violet plantó, los peces que pescaron, la tranquila satisfacción de sus días, y entretejida a través de todo ello, la culpa de su padre. Las amo a ambas. ¿Cómo puedo elegir? ¿Cómo puedo alejarme de cualquiera de las vidas sin destruirlo todo? Leyó hasta que la luz se desvaneció y le dolieron los ojos. El diario terminaba en 1980, 5 años después de eso. Su padre no lo había escrito, o lo había escrito en otro lugar. Locke Mendenhall bajó del ático, con el diario bajo el brazo, y se sentó junto al fuego mientras la oscuridad se cernía sobre la isla. Tenía más respuestas ahora, pero solo conducían a preguntas más profundas. Su padre había amado a Violet, había construido una vida con ella, pero también había mantenido esa vida oculta, mantenido su matrimonio con la madre de Locke Mendenhall y vivido en un estado de perpetua división. Y Rosie, abandonada después de la muerte de su madre, rechazada por el padre que no podía comprometerse del todo, se había marchado y nunca miró hacia atrás. Locke Mendenhall miró fijamente las llamas y sintió, por primera vez, un atisbo de comprensión. El silencio de su padre no había sido frialdad, había sido vergüenza. Locke Mendenhall pasó los siguientes 2 días leyendo el diario a la luz del fuego, trazando el arco de la vida secreta de su padre. Las entradas eran esporádicas, a veces separadas por meses, a veces escritas diariamente. Pintaban la imagen de un hombre atrapado entre 2 mundos, incapaz de comprometerse plenamente con ninguno. En 1975 escribió sobre la primera fiesta de cumpleaños de Rosie. Solo ellos 3 en la isla,
un pastel que Violet había horneado en la estufa de hierro fundido. En 1976 describió cómo le enseñó a Rosie a reconocer huellas de animales en la nieve. En 1977 construyó un columpio cerca del muelle, y Rosie pasaba horas en él, cantándose a sí misma, mientras Violet cuidaba el jardín cerca. Pero entretejidos a través de estos momentos de simple alegría, había hilos más oscuros, entradas sobre mentir a la madre de Locke Mendenhall, sobre poner excusas por sus ausencias, sobre el creciente peso del engaño. Escribió sobre los ascensos que rechazó porque habrían requerido mudarse, sobre las preguntas que hacían sus colegas y que él no podía responder honestamente. Soy un cobarde, escribió en septiembre de 1978. Me digo a mí mismo que estoy protegiendo a todos, pero solo me estoy protegiendo a mí mismo. Si fuera valiente, diría la verdad, pero la verdad lo destruiría todo y no tengo la fuerza para reconstruir desde esos escombros. Para 1980, cuando terminaba el diario, Violet ya estaba enferma. Las entradas se volvieron más cortas, más fragmentadas. Escribió sobre citas médicas, tratamientos experimentales, la lenta erosión de la esperanza. La última entrada estaba fechada el 23 de diciembre de 1980. B. Me dijo hoy que no me culpa. Dijo que sabía lo que estaba eligiendo cuando aceptó quedarse aquí, mantener esta vida oculta. Dijo que prefería tener una parte de mí que nada de mí. No merezco su perdón, pero lo aceptaré. No sé qué más hacer. Locke Mendenhall cerró el diario y lo dejó a un lado. El fuego se había consumido y el albergue estaba frío de nuevo. Se envolvió en su saco de dormir y miró al techo, tratando de imaginar la vida de su padre durante esos años, dividiendo su tiempo entre la isla y el hogar que compartía con Locke Mendenhall y su madre, manteniendo dos identidades separadas, dos versiones separadas de sí mismo. ¿Y su madre? ¿Había sabido o sospechado? Locke Mendenhall rememoró su infancia, buscando signos de detención o traición, pero todo lo que recordaba era la bondad constante de su madre, su tranquila competencia. Si había habido grietas en el matrimonio, Locke Mendenhall había sido demasiado joven para verlas. A la mañana siguiente, regresó al ático, decidida a encontrar más. Las cajas que ya había registrado le habían dado el comienzo de la historia, pero no el final. Necesitaba saber qué pasó después de la muerte de Violet, por qué Rosie se había ido y cómo el albergue había llegado a estar vacío durante casi 40 años. Encontró las respuestas en una caja escondida bajo el alero, tan atrás que la había pasado por alto en su primera búsqueda. Dentro había más diarios, estos fechados de 1981 a 1987. Los bajó a la habitación principal y comenzó a leer. Las entradas posteriores a la muerte de Violet eran crudas, desinhibidas de una manera que las anteriores no lo habían sido. Su padre escribió sobre su dolor, sobre la imposibilidad de llorar abiertamente cuando nadie en su otra vida sabía lo que había perdido. Describió el retraimiento de Rosie, la forma en que dejaba de hablarle durante días, cómo lo miraba con ojos que hacían preguntas que él no podía responder. En 1986, escribió sobre llevar a Rosie a la isla sola, tratando de mantener alguna conexión con la vida que habían tenido. Pero la isla sin Violet era diferente, embrujada, vacía. Rosie pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o caminando sola por los senderos. Tenía 15 años, edad suficiente para comprender el alcance total del engaño de su padre, edad suficiente para sentir sus consecuencias. Me preguntó hoy por qué nunca le conté a nadie sobre ella. Escribió en junio de 1986. ¿Por qué no podía ir a una escuela normal? ¿Por qué no podía tener amigos? ¿Por qué teníamos que escondernos? Traté de explicarle, pero todo lo que dije sonaba hueco. La verdad es que tenía miedo. Miedo de perder mi carrera, miedo del juicio, miedo de herir a Locke Mendenhall y a su madre. Pero sobre todo tenía miedo de que me vieran como lo que soy, un hombre que eligió su comodidad por encima de su coraje. En julio de 1987, el tono cambió. Rosie había cumplido 17 años y había comenzado a preguntar sobre irse. Quería terminar la secundaria en una escuela real, ir a la universidad, vivir una vida que no estuviera definida por la vergüenza de su padre. Él trató de convencerla de que se quedara, pero sus argumentos se desmoronaron bajo el escrutinio de ella. La entrada fechada el 24 de julio de 1987 fue la más larga y la última. Rosie se fue hoy.
La llevé a la estación de autobuses en Kalispell. Tenía una maleta y una mochila, todo lo que poseía. No me miró cuando nos despedimos. Simplemente se subió al autobús y encontró un asiento junto a la ventana, con la cara vuelta. Me quedé allí hasta que el autobús arrancó, pero ella nunca miró hacia atrás. Sé que tiene razón en irse. Sé que le fallé en todo lo que importa. Su madre estaría avergonzada de mí, y debería estarlo. Loch Mendenhall también estaría avergonzada de mí, si lo supiera. Voy a cerrar el albergue. No puedo venir más aquí. Cada habitación, cada rincón es un recordatorio de lo que tuve y lo que desperdicié. Rosie se merece algo mejor que este lugar, mejor que yo. Espero que construya una vida plena y honesta, el tipo de vida que nunca le di. Seguiré enviando cartas. Quizás algún día las lea, quizás algún día me perdone, pero no lo espero y no lo merezco. Se suponía que esta isla era un santuario. En lugar de eso, se convirtió en una jaula. La estoy dejando atrás, tal como hizo Rosie, y quizás eso sea lo único honesto que he hecho en años. Loch Mendenhall dejó el diario, sus manos temblando. Su padre se había alejado de la isla en 1987, el mismo año en que ella se había ido de casa para construir su cabaña en las montañas. Ambos habían estado huyendo, a su manera, del peso de vidas que no podían sostener. Pero mientras ella había estado construyendo algo, soledad, sí, pero también paz, él lo había estado abandonando todo. Su vida con Violet y Rosie, su matrimonio con la madre de ella, incluso su propio sentido de identidad. Había pasado el resto de sus años tratando de alcanzar a una hija que no respondía, atormentado por las decisiones que había tomado. Loch Mendenhall caminó hasta el muelle y se sentó en el borde, con los pies a centímetros del agua. El lago se extendía ante ella, vasto e indiferente. Pensó en Rosie, de 17 años y enojada, subiéndose a un autobús hacia cualquier parte. Pensó en su padre, de pie en un estacionamiento, viendo desaparecer ese autobús. Y pensó en sí misma, de 20 años y furiosa, alejándose del funeral de su madre, sin mirar atrás. Todos eran corredores, todos ellos, moldeados por la incapacidad del mismo hombre para elegir, para comprometerse, para enfrentar las consecuencias de su propia vida. Pero Rosie todavía estaba ahí fuera, en alguna parte. Tendría 50 años ahora, tal vez con una familia propia, tal vez todavía sola. Loch Mendenhall no lo sabía, pero sabía una cosa. No podía alejarse de esto, no como lo había hecho su padre, no como lo había hecho Rosie. Si había alguna posibilidad de comprensión, de conexión, tenía que intentarlo. Regresó al albergue y buscó de nuevo en la caja de cartas, buscando la dirección más reciente. La encontró. 2003. Tacoma, Washington. 21 años de antigüedad, pero era un comienzo. Empacó sus cosas, cerró el albergue con llave y remó de regreso a la orilla. Para cuando se puso el sol, estaba en la carretera, en dirección oeste hacia la costa, hacia una hermana que nunca supo que existía, hacia respuestas que no estaba segura de querer. Seattle estaba gris y lluviosa bajo nubes bajas cuando Loch Mendenhall cruzó las cascadas 2 días después. Había conducido directamente, deteniéndose solo para cargar gasolina y tomar café, su mente demasiado inquieta para dormir. La dirección de la carta de 2003 la llevó a Tacoma, una ciudad que nunca había visitado, extendiéndose a lo largo de las orillas del Puget Sound. Encontró la calle con bastante facilidad, un barrio tranquilo de casas modestas, con céspedes bien cuidados y coches aparcados en las entradas. La casa que coincidía con la dirección era un pequeño bungalow de estilo craftsman, pintado de amarillo pálido, con un columpio en el porche y jardineras debajo de las ventanas. Parecía asentada, cuidada, nada que ver con el albergue en descomposición de la isla. Loch Mendenhall se sentó en su camioneta durante 20 minutos, armándose de valor para llamar. ¿Qué diría? ¿Cómo te presentas a una hermana que nunca supiste que existía? Cada frase inicial que imaginaba sonaba inadecuada, presuntuosa o cruel. Finalmente, se obligó a salir de la camioneta y caminó hacia la puerta principal. Llamó antes de poder. La puerta se abrió. Una mujer estaba allí, de unos 50 años, con cabello oscuro recogido en un moño suelto y ojos que eran sorprendentemente familiares. Los ojos de su padre, gris pálido y vigilantes. ¿Puedo ayudarte? La voz de la mujer era cautelosa, educada. La garganta de Loch Mendenhall se apretó.
¿Eres Rosie? La expresión de la mujer cambió. Algo se endureció detrás de sus ojos. Uso Rose ahora, desde hace mucho tiempo. ¿Quién eres? Mi nombre es Locke Mendenhall. Locke Mendenhall. El rostro de Rose se quedó inmóvil. Por un momento no dijo nada. Solo se quedó allí mirando. Luego, en voz baja. ¿Así que finalmente te lo dijo? No, dijo Locke Mendenhall. Murió hace 2 semanas. Vete, me enteré de ti, de la isla, por su testamento. La mano de Rose se apretó en el marco de la puerta. Miró más allá de Locke Mendenhall hacia la camioneta, luego de nuevo a su rostro, como tratando de decidir si creerle. Finalmente, dio un paso atrás. Será mejor que entres. El interior de la casa era cálido y confortable, lleno de libros, plantas y la luz suave de las lámparas de mesa. Un gato observaba a Locke Mendenhall desde el respaldo de un sofá. Rose le indicó una silla en la mesa de la cocina y llenó 2 tazas con café sin preguntar si Locke Mendenhall quería. Se sentaron una frente a la otra, el silencio pesado. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Rose. Las cartas, las que nunca abriste, la dirección en la última. Esta dirección. La mandíbula de Rose se tensó. No he vivido aquí en 15 años, mantuve un reenvío de correo por un tiempo, por si acaso. Se detuvo, sacudió la cabeza. No importa, me encontraste. ¿Y ahora qué? Locke Mendenhall sacó la fotografía del bolsillo de su chaqueta, la de Rose a los 10 años, de pie en el muelle. La deslizó sobre la mesa. Fui a la isla. Encontré esto, y diarios, y cartas, y dibujos que hiciste cuando eras pequeña. Quería entender, necesitaba entender qué pasó. Rose cogió la fotografía, su expresión indescifrable. Lo que pasó es simple. Le mintió a todo el mundo durante décadas. Dejó la foto. ¿Quieres saber la peor parte? Ni siquiera sabía que existías hasta que tuve 15 años. Pensé que era su única hija. Pensé que éramos una familia, solo que oculta. Luego mi madre enfermó y él ya no pudo mantener las mentiras. Un día se le escapó. Tenía otra familia, una esposa, otra hija, una vida entera que era real, mientras que nosotras éramos el secreto. Locke Mendenhall sintió las palabras como un puñetazo. Yo tampoco sabía de ti, hasta la semana pasada. Al menos tú pudiste ser legítima, dijo Rose, su voz dura. Pudiste existir en el mundo. Yo era un fantasma. No podía ir a la escuela. No podía tener amigos. No podía decirle a nadie el nombre de mi padre. Y después de que mi madre murió, empeoró. Él lo intentó, eso sí. Venía a la isla, se quedaba unos días, intentaba ser un padre, pero luego se iba de nuevo y yo me quedaba sola. Cuando cumplí 17, decidí que había terminado. Me fui, cambié mi nombre y construí una vida que él no pudiera tocar. Las cartas, comenzó Locke Mendenhall. Nunca las leí, dijo Rose. No podía. Cada vez que aparecía una, sentía que intentaba arrastrarme de nuevo a esa mentira. Así que simplemente dejé que se acumularan. Finalmente me mudé y dejaron de llegar. Encontró la mirada de Locke Mendenhall. Pasé años tratando de olvidarlo, olvidar la isla, olvidarlo todo. Y ahora estás aquí, arrastrándolo todo de vuelta. Locke Mendenhall dejó su taza de café con cuidado. No estoy aquí para arrastrar nada de vuelta. Estoy aquí porque yo tampoco lo entendía. Era frío, distante. Pasé toda mi infancia pensando que no me quería. Y ahora sé por qué. Llevaba tanta culpa, tanta vergüenza, que no sabía cómo estar presente para nadie. Eso no es una excusa, dijo Rose. No, asintió Locke Mendenhall. No lo es, pero es una explicación. Y pensé que tal vez querría saberlo. Tal vez ayudaría. Rose guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó, salió de la cocina y regresó con una caja de zapatos. La puso sobre la mesa entre ellas. Estas son las cartas, las que guardé. Nunca las abrí, pero tampoco pude tirarlas. No sé por qué. Sentimentalismo, tal vez, o rabia, ambas cosas. Locke Mendenhall miró fijamente la caja. Docenas de cartas, años de intentos de su padre por alcanzar a una hija que no respondía. ¿Quieres leerlas ahora? Rose sacudió la cabeza. No lo sé, quizás, pero no hoy. Sacó un sobre de la parte superior de la pila y lo sostuvo en alto. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? Pasé tanto tiempo odiándolo que no sé cómo sentir nada más. Y ahora está muerto, y ni siquiera puedo gritarle por lo que hizo. Simplemente estoy
Atascada. Locke Mendenhall entendía eso. Ella también había estado atascada durante 30 años, en el silencio que su padre había construido entre ellas. Me dejó una carta final, dijo. En el testamento. No la he leído todavía. No podía. Hasta que entendiera más sobre quién era él. ¿Y lo entiendes? Un poco, dijo Locke Mendenhall. Lo suficiente como para saber que estaba roto. Lo suficiente como para saber que lastimó a todos los que trató de amar, incluido a sí mismo. Rose la miró durante mucho tiempo y luego dijo, «Te pareces a él, alrededor de los ojos». «Tú también». Rose casi sonrió. «Casi». «¿Qué vas a hacer con la isla?» «No lo sé», admitió Locke Mendenhall. «Una parte de mí quiere quemarla hasta los cimientos. Otra parte piensa, quizás no tiene que seguir siendo un lugar de secretos. Quizás podría ser algo más». ¿Cómo qué? «No lo sé todavía». Rose se levantó y rellenó sus tazas de café. Luego volvió a sentarse. «Háblame de ti, de tu vida. Si somos hermanas, al menos deberías saber quién eres». Y así lo hizo Locke Mendenhall. Le habló a Rose sobre la cabaña, sobre vivir desconectada, sobre los 30 años que había pasado en soledad. Le habló de su madre, del funeral, del largo silencio que siguió. Rose escuchó, haciendo preguntas, y gradualmente la tensión en la habitación disminuyó. Cuando Locke Mendenhall finalmente se levantó para irse, horas después, Rose la acompañó a la puerta. «No puedo prometer nada», dijo Rose. «No sé si puedo perdonarlo. Ni siquiera sé si quiero hacerlo». «Está bien», dijo Locke Mendenhall. «El perdón no es el punto. ¿Entenderlo? Sí». Rose asintió lentamente. Si quieres hablar más, llama primero. No se me dan bien las sorpresas». «Lo haré». Mientras Locke Mendenhall se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio a Rose todavía de pie en el porche, la caja de zapatos con las cartas en sus brazos. No era una reconciliación, no era una curación, pero era un comienzo, y eso era más de lo que ninguna de las dos había esperado. Locke Mendenhall se quedó en Seattle 3 días, dándole espacio a Rose, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para hablar si ella quería. Al tercer día, Rose llamó y le pidió que volviera a la casa. Cuando Locke Mendenhall llegó, Rose estaba sentada en la mesa de la cocina, la caja de zapatos abierta frente a ella, cartas esparcidas sobre la superficie como una colcha de papel. «Empecé a leerlas», dijo Rose sin preámbulos. «Anoche no podía dormir, así que simplemente empecé». Tenía los ojos enrojecidos, exhausta. «Leí unas 20. La mayor parte es lo que esperarías. Disculpas, explicaciones, actualizaciones sobre su vida. Cosas aburridas en realidad. Pero entonces llegué a esta». Sostuvo un sobre, el papel amarillento y arrugado. «Está fechada 3 semanas antes de morir. Y es diferente». Locke Mendenhall se sentó frente a ella. «¿Diferente cómo?» Rose abrió el sobre y sacó varias páginas escritas a mano con la ahora familiar letra de su padre. «Cuenta toda la historia. Todo. Cosas que yo no sabía. Cosas que tal vez tú tampoco sabías». Deslizó las páginas sobre la mesa. «Creo que deberías leerla». Locke Mendenhall cogió la carta y comenzó a leer. «Querida Rosie, te escribo esto desde el hospital. Los médicos me dicen que me quedan semanas, tal vez un mes. Cáncer de pulmón extendido al hígado y los huesos. Pasé 50 años evitando las consecuencias de mis decisiones, y ahora se me acabó el tiempo. Te he mentido toda tu vida, no solo por lo que hice, sino por lo que no dije. Así que aquí está la verdad, toda, antes de que se me acaben las oportunidades de contarla. Conocí a tu madre en 1972, durante mi segundo despliegue. Trabajaba como traductora en la base, y me enamoré de ella la primera vez que la oí reír. Nos casamos 6 meses después. Una pequeña ceremonia, solo nosotros dos y un capellán. Yo tenía 28 años, ella 26. Éramos felices. Cuando volví a los Estados Unidos en 1973, estaba embarazada de ti, pero también me estaban considerando para un ascenso, uno que lo habría cambiado todo. Mejor paga, mejores asignaciones, un camino claro hacia un rango más alto. El único problema era que el ascenso requería un historial limpio, sin complicaciones, y una esposa con la que me había casado en el extranjero, sin las autorizaciones adecuadas. Eso era una complicación. Entré en pánico. Me convencí de que el matrimonio no era legítimo, que había habido algún tipo de error de papeleo. Solicité una anulación sin el pleno entendimiento de tu madre. Le dije que era una formalidad,
algo que el ejército requería y que nos volveríamos a casar en los Estados Unidos. Pero no lo hice. En lugar de eso, conocí a la madre de Locke Mendenhall, una mujer que me presentó mi oficial al mando, y me casé con ella en 1974. Una boda americana adecuada, atestiguada y documentada, del tipo que quedaba bien en mi expediente militar. Tu madre no entendió lo que había hecho hasta que fue demasiado tarde. Para entonces, tú habías nacido y yo vivía dos vidas. Compré la isla como un lugar para nosotros tres, un santuario donde podía fingir que no era un cobarde. Le dije a tu madre que lo resolveríamos con el tiempo, que encontraría Te mantuve oculta porque tenía miedo. Miedo de perder mi carrera, miedo del juicio, miedo de admitir que había elegido mi ambición por encima de las personas que amaba. Tu madre nunca me culpó, Rosie. Debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Dijo que prefería tener una parte de mí que nada de mí, y dejé que creyera que eso era suficiente. Cuando enfermó, traté de estar allí. Pasaba cada momento libre en la isla, pero no fue suficiente. Nunca fue suficiente. Y cuando murió, supe que había destruido lo único bueno de lo que había sido parte. Traté de ser un padre para ti después de eso, pero no sabía cómo. Había pasado tantos años compartimentando mi vida que no sabía cómo estar completo. ¿Y tú? Tú fuiste lo suficientemente inteligente como para ver a través de mí. Sabías que era un fraude y tenías razón en irte. Nunca le conté a Locke Mendenhall sobre ti. No podía. Cada vez que la miraba, veía lo que te había robado a ti. Ella merecía un padre que estuviera presente, que la amara sin condiciones. Pero yo no podía ser esa persona, porque sabía que no merecía serlo. Se suponía que la isla era un santuario, pero se convirtió en un monumento a mi cobardía. Se la dejo a Locke Mendenhall porque es la única de mis hijas a la que le fallé sin robarle toda su identidad. Tú, Rosie, merecías legitimidad, reconocimiento, un padre que te reclamara públicamente. Te quité eso y no puedo devolvértelo. Pero tal vez Locke Mendenhall pueda. Tal vez pueda encontrarte, contarte la verdad y darte lo único que nunca pude, una hermana. Ambas merecíais algo mejor que yo, pero al menos podéis teneros la una a la otra. Lo siento, Rosie. Siento cada mentira, cada ausencia, cada momento que elegí mi comodidad por encima de tu dignidad. Siento haber sido demasiado débil para ser el padre que necesitabas. Y siento no poder arreglarlo ahora, cuando es demasiado tarde para que importe. Si estás leyendo esto, significa que Locke Mendenhall te encontró. Espero que le des una oportunidad. Es fuerte, terca y amable. Todo lo que yo no fui. Ella aún no lo sabe, pero ha sido moldeada por mis fracasos, igual que tú. Quizás juntas podáis construir algo mejor que los restos que dejé atrás. La isla es vuestra, si la queréis, de ambas. Haced con ella lo que queráis. Quemadla, vendedla o convertidla en algo que no esté atormentado por mis errores. Simplemente no la dejéis vacía y pudriéndose, como hice yo con mi propia vida. Te quiero, Rosie. Quise a tu madre, quise a Locke Mendenhall, pero no os quise a ninguna lo suficiente como para ser valiente. Ese es mi fracaso, y me lo llevaré a la tumba. Papá. Locke Mendenhall dejó la carta, sus manos temblando. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado escaso. Había pensado que entendía, pensado que había reconstruido la historia completa a partir de los diarios y las fotografías y los fragmentos que había encontrado. Pero esto era peor de lo que había imaginado. Su padre no solo había tenido una aventura, había borrado un matrimonio, negado la legitimidad de su primera hija y construido su vida sobre una base de borrado deliberado. Había robado la dignidad de Violet y la identidad de Rosie, todo para proteger una carrera y una reputación que al final ni siquiera habían importado. Rose la estaba observando, su expresión indescifrable. No sabía que había anulado el matrimonio, dijo en voz baja. Sabía que estaba casado con tu madre, pero pensé que tal vez mi madre y yo fuimos primero y luego él nos dejó por ella. Pero fue al revés. Nunca fuimos legítimas. Él se aseguró de eso. Locke Mendenhall sintió el peso de ello presionándola. Rose, no es tu culpa, dijo Rose, pero su voz era plana, exhausta. Tú no lo sabías. Ninguna de las dos lo sabía, pero ahora lo sabemos. Y tenemos que decidir qué significa eso. Era un cobarde, dijo Locke Mendenhall, las palabras amargas en su boca. Sí, asintió Rose, pero lo sabía, y lo cargó cada día.
Esto no excusa lo que hizo, pero se detuvo, su voz quebrándose. Quería odiarlo. He pasado 30 años odiándolo, pero ahora solo me siento cansada. Locke Mendenhall extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Rose. Rose no la apartó. Se quedaron así por un largo tiempo. Dos mujeres unidas por la misma ausencia, la misma traición, el mismo hombre que les había fallado a ambas. Finalmente Rose habló. La carta dice que la isla es nuestra, de ambas. ¿Qué quieres hacer con ella? Locke Mendenhall pensó en el albergue, el muelle, los senderos a través de los pinos, el lugar donde su padre había intentado construir un santuario y en su lugar creó una jaula. No lo sé todavía, dijo. Pero hagamos lo que hagamos, deberíamos hacerlo juntas. Rose la miró, sorprendida. ¿Querrías eso, después de todo? Somos hermanas, dijo Locke Mendenhall. Él nos quitó eso también. Quizás podamos recuperarlo. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas, pero asintió. Está bien, juntas, entonces. Pasaron el resto de la tarde hablando de la isla, de su padre, de las vidas que habían construido a la sombra de sus decisiones. No era curación, todavía no, pero era honesto. Y eso era un comienzo. Cuando Locke Mendenhall finalmente se fue, Rose la acompañó hasta la camioneta. Vuelve en unas semanas, dijo Rose. Iremos juntas a la isla. Veremos qué hay allí. Decidiremos qué debe ser. Lo haré, prometió Locke Mendenhall. Mientras conducía hacia el este, hacia las montañas, la carta doblada cuidadosamente en su bolsillo, Locke Mendenhall sintió que algo cambiaba dentro de ella. La ira seguía allí, y el dolor. Pero debajo de ello, creciendo como una semilla en tierra oscura, había algo más. La posibilidad de conexión, de comprensión, de un futuro que no estuviera definido por la ausencia. Su padre había sido un cobarde, pero ella y Rose, ellas no tenían que serlo. 3 semanas después, Locke Mendenhall regresó a Seattle para recoger a Rose. Habían hablado por teléfono varias veces desde la primera visita de Locke Mendenhall, conversaciones tentativas que se sentían como dos personas aprendiendo un nuevo idioma. Rose había leído más cartas, aunque no todas. Le contó a Locke Mendenhall sobre su vida. 25 años como profesora de secundaria, un breve matrimonio que terminó amigablemente, sin hijos. Una vida tranquila, cuidadosamente construida, diseñada para ser lo opuesto al caos y el secretismo de su infancia. Locke Mendenhall había regresado a su cabaña mientras tanto, pero le resultó más difícil de lo esperado volver a instalarse en la soledad. El silencio que una vez se sintió pacífico, ahora se sentía vacío. Seguía pensando en Rose, en la isla, en todos los años que ambas habían pasado solas porque su padre no había sabido ser honesto. Cuando se detuvo frente a la casa de Rose, ella ya estaba esperando en el porche, con una mochila a sus pies. Parecía nerviosa, sus manos jugueteando con las correas de la mochila. ¿Lista?, preguntó Locke Mendenhall mientras Rose subía a la camioneta. Ni un poco, admitió Rose, pero estoy aquí. Condujeron hacia el norte a través de una lluvia que se convirtió en niebla a medida que subían a las montañas. La conversación fluyó más fácilmente esta vez. Hablaron sobre libros que habían leído, lugares en los que habían vivido, los extraños caminos paralelos que habían tomado sus vidas. Ambas habían elegido el aislamiento, aunque en diferentes formas. Ambas habían pasado décadas evitando el pasado. Busqué los registros de la propiedad, dijo Rose mientras se acercaban a Whitefish. La isla está pagada desde 1982. Él configuró un sistema de pago automático para los impuestos. Nos ha costado, alrededor de $800 al año durante los últimos 40 años. Todo para mantener un lugar que nunca visitó. Penitencia, dijo Locke Mendenhall. Quizás, o simplemente más evasión. No podía enfrentarlo, pero tampoco podía dejarlo ir. Cuando llegaron al lago, Thomas estaba sentado en su lugar habitual, tallando otro trozo de cedro. Levantó la vista mientras se acercaban, sus ojos moviéndose de Locke Mendenhall a Rose y de vuelta. 2 ahora, dijo. No era una pregunta. Esta es Rose, dijo Locke Mendenhall. Mi hermana. Thomas asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya había sospechado. Tu padre hablaba de ella, no por su nombre, pero a veces se sentaba aquí mismo, miraba hacia la isla y decía, tuve una hija allí una vez, en tiempo pasado, como si hubiera muerto. Nunca hice preguntas. Supuse que no era asunto mío. La mandíbula de Rose se tensó, pero no dijo nada.
Cargaron su equipo en la canoa, provisiones para varios días, herramientas para reparaciones básicas, equipo de campamento. El remo a través del lago se sintió diferente con Rose en la proa, sus brazadas inseguras al principio, pero encontrando gradualmente el ritmo con las de Loch Mendenhall. Ninguna de las dos habló, el silencio llenado solo por el chapoteo de los remos y el grito de las gaviotas sobre sus cabezas. A medida que la isla se acercaba, Rose dejó su remo y miró fijamente la orilla. «Recuerdo esto», dijo en voz baja. «El muelle, la forma en que los árboles llegan hasta el agua. Solía pararme aquí y lanzar piedras, tratando de golpear esa gran roca». Señaló una piedra gris que sobresalía de las aguas poco profundas. «Pensé que si podía golpearla 10 veces seguidas, mi madre mejoraría». Loch Mendenhall no dijo nada. Solo guió la canoa hacia el muelle inclinado. Ataron y subieron a los tablones desgastados. Rose se quedó allí por un largo momento, con los ojos cerrados, respirando el aroma a pino y agua. Cuando los abrió, había lágrimas en sus mejillas. «Tenía 17 años la última vez que estuve aquí», dijo. «Juré que nunca volvería. Y ahora…» sacudió la cabeza. «No sé qué esperaba sentir. Ira, tal vez, o pena, pero sobre todo, simplemente me siento vieja». «Vamos», dijo Loch Mendenhall. Caminaron juntas por el sendero, los pasos de Rose ralentizándose a medida que se acercaban al claro. Cuando el albergue apareció a la vista, se detuvo por completo. «Es más pequeño de lo que recordaba», dijo, «y más roto». «La mayoría de las cosas lo son cuando vuelves a ellas», dijo Loch Mendenhall. Dentro, Rose se movió por las habitaciones como un fantasma, revisitando su propia aparición. Se paró frente a la chimenea, mirando las fotografías que aún colgaban sobre ella. Pasó la mano por el mostrador de la cocina, donde su madre una vez preparó comidas. Se paró en el umbral de su antiguo dormitorio y miró los dibujos que todavía estaban colgados en la pared. «Hice esos cuando tenía 6 años», dijo. «Pensé que si nos dibujaba felices suficientes veces, se haría realidad». Loch Mendenhall observó a su hermana navegar por los restos de su infancia. Vio la forma en que el dolor y la memoria se movían por su rostro. Quería decir algo reconfortante, algo sabio, pero todas las palabras parecían inadecuadas. Rose se dirigió a la escalera del ático y miró hacia arriba. «¿Aquí es donde encontraste los diarios?» «Sí, quiero ver». Subieron juntas, Rose moviéndose lentamente, como si cada paso requiriera una decisión. El ático estaba tal como Loch Mendenhall lo había dejado. Cajas apiladas contra las paredes, polvo espeso en el aire. Rose abrió la primera caja y sacó uno de los álbumes de fotos. Pasó las páginas en silencio, estudiando imágenes de sí misma de niña, de su madre, de una versión de su padre que ninguna de ellas había conocido realmente. Cuando llegó al retrato de Violet, se detuvo. «Era hermosa», dijo Rose. «A veces lo olvido. Era tan joven cuando enfermó que la mayoría de mis recuerdos son de ella sufriendo, consumiéndose, pero era hermosa». Loch Mendenhall se paró a su lado, mirando la fotografía. «Parece amable». Lo era. Solía cantarme por las noches, estas viejas canciones populares que su madre le había enseñado. Incluso cuando estaba enferma, incluso cuando le dolía respirar, cantaba. Rose cerró el álbum con cuidado. Él le quitó eso, la oportunidad de ser más que un secreto. Se sentaron en el ático durante mucho tiempo, revisando las cajas, leyendo pasajes de los diarios en voz alta. La luz de la tarde se desvaneció y las sombras se acumularon en los rincones. Finalmente, Rose se puso de pie y se sacudió el polvo de los vaqueros. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo Loch Mendenhall. «En el claro, en el centro de la isla. Lo encontré hace unas semanas, pero quería que estuvieras aquí cuando volviera». «¿Qué es?» «Un mojón, y algo que dejó para nosotras, para ambas». Descendieron la escalera y atravesaron el albergue, recogiendo linternas y agua. Afuera, la luz comenzaba a fallar, el cielo pasando de azul a violeta. Loch Mendenhall guió a Rose por un sendero marcado por antiguos mojones de piedra, siguiendo la ruta que había memorizado del mapa tallado en las vigas del ático. El sendero subía constantemente, serpenteando a través de densos rodales de pinos y cruzando pequeños claros alfombrados de musgo. Rose la siguió sin hablar, su respiración dificultosa por la altitud y la emoción. Después de 30 minutos, emergieron a un claro en el punto más alto de la isla. La vista era impresionante.
el lago extendiéndose en todas direcciones, las montañas elevándose más allá, el cielo vasto y abierto sobre ellas. En el centro del claro se alzaba el mojón, una cuidadosa pila de piedras que se elevaba 4 pies de altura. Él construyó esto, dijo Loch Mendenhall, algún tiempo después de que dejó de venir a la isla. Creo que fue la única forma que supo de decir adiós. Rose se acercó al mojón lentamente, pasando la mano sobre las piedras. Hay algo debajo, ¿verdad? Loch Mendenhall asintió. Juntas, desmontaron con cuidado la parte superior del mojón, revelando una caja resistente a la intemperie encajada entre las piedras base más grandes. Loch Mendenhall la sacó y la puso en el suelo. Dentro había 2 cartas, selladas en plástico, una dirigida a Rose y otra a Loch Mendenhall. También había una pequeña caja de madera que contenía medallas militares, estrella de bronce, corazón púrpura, cintas de campaña y un relicario en una delicada cadena. Rose abrió el relicario. Dentro había 2 fotografías, cada una no más grande que un sello postal. Una mostraba a Rose de niña pequeña, la otra mostraba a Loch Mendenhall aproximadamente a la misma edad. Nos llevaba con él, dijo Rose, su voz quebrándose. A las 2, Loch Mendenhall le entregó a Rose su carta. ¿Quieres leerlas ahora? Rose asintió. Se sentaron en el suelo con la espalda contra el mojón y abrieron sus cartas. Loch Mendenhall leyó la suya primero. Querida Loch Mendenhall, si estás leyendo esto, has encontrado la isla, has encontrado a Rose y has encontrado la verdad. Siento que hayas tenido que reconstruirla a partir de los restos que dejé atrás. Merecías algo mejor. Nunca fui un buen padre para ti. Lo sé. Fui frío, distante, incapaz de mostrarte el amor que merecías. Cada vez que te miraba, veía lo que le había robado a Rose. Legitimidad, reconocimiento, un padre que no se avergonzaba. Mi culpa me convirtió en un fantasma en mi propia vida. Pero tú no eres mi fracaso, Loch Mendenhall. Eres fuerte, capaz y completa de maneras que yo nunca lo fui. Construiste una vida en tus propios términos. Encontraste paz en la soledad. Aprendiste a ser autosuficiente. Admiro eso, aunque nunca te lo dije. La isla es tuya ahora, tuya y de Rose. Espero que pueda ser algo más que un monumento a mis errores. Espero que vosotras dos podáis convertirla en algo que importe, un lugar de conexión en lugar de escondite. Tienes una hermana ahora, si ella te acepta. Cuidaos la una a la otra. Sed la familia que yo no pude daros. Estoy orgulloso de ti, Loch Mendenhall. Debería haberlo dicho cuando estaba vivo, pero lo digo ahora. Estoy orgulloso de quién eres, a pesar de todo lo que no logré darte. Con cariño, papá. Loch Mendenhall dobló la carta y miró a Rose, que lloraba abiertamente, su propia carta temblando en sus manos. ¿Qué dice la tuya?, preguntó Loch Mendenhall. Que lo siente, que amaba a mi madre, que desearía haber sido lo suficientemente valiente como para reclamarme, que espera que pueda perdonarlo, pero entiende si no puedo. Rose se secó los ojos. Y que tengo una hermana ahora, y tal vez eso sea suficiente para hacer algo nuevo de lo que él destruyó. Se sentaron juntas mientras la última luz se desvanecía del cielo. 2 hermanas que habían sido extrañas hacía un mes, unidas ahora por sangre y pérdida, y la tentativa esperanza de que pudieran construir algo mejor de lo que les habían dado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rose. Loch Mendenhall miró el mojón, el lago más allá, a la hermana sentada a su lado. Decidimos en qué se convierte este lugar. Juntas, pasaron esa noche en el claro, encendiendo un pequeño fuego y observando las estrellas emerger en el cielo cada vez más oscuro. Ninguna de las dos quería volver al albergue todavía, dormir en habitaciones que cargaban demasiados recuerdos. En lugar de eso, desenrollaron sus sacos de dormir cerca del mojón y se tumbaron una al lado de la otra, hablando en la oscuridad. Rose contó historias que Loch Mendenhall nunca había oído, sobre la risa de su madre, sobre aprender a pescar desde el muelle, sobre la forma en que su padre llegaba a la isla pareciendo exhausto y se iba pareciendo peor, sobre el silencio que había definido su infancia, la conciencia constante de que algo andaba mal, pero sin entender qué. Loch Mendenhall compartió sus propios recuerdos. El funeral donde su padre se quedó como una estatua, los años viviendo en las montañas, el alivio que había sentido en la soledad y la soledad que había crecido junto a ella.
La forma en que se había convencido a sí misma de que no necesitaba familia, no necesitaba conexión, porque necesitar significaba arriesgarse al tipo de abandono que ya había experimentado. Nos parecemos más de lo que esperaba, dijo Rose. Ambas aprendimos a huir, asintió Locke Mendenhall. Pero volvimos. Eso es algo. Por la mañana descendieron al albergue y comenzaron el trabajo de decidir su destino. Caminaron por cada habitación, haciendo inventario de lo que se podía salvar y lo que estaba más allá de la reparación. El techo necesitaba ser reemplazado. El porche era peligroso. La mayoría de los muebles estaban arruinados, pero la estructura en sí, las pesadas paredes de troncos, la chimenea de piedra, seguía siendo sólida. Podríamos restaurarlo, dijo Rose, de pie en la habitación principal. Convertirlo en algo nuevo. Un retiro, tal vez. Un lugar al que la gente pudiera venir. Gente que necesita espacio para sanar, para pensar, para estar sola sin sentirse sola. O podríamos derribarlo, contraatacó Locke Mendenhall. Empezar de cero. Construir algo que no esté atormentado por lo que vino antes. Rose consideró esto. Luego sacudió la cabeza. Solía querer eso. Borrar este lugar de la existencia. Pero ahora, no lo sé. Quizás merece una segunda oportunidad. Quizás todos la merecemos. Pasaron el día trabajando, despejando escombros, tapiando ventanas rotas, haciendo listas de lo que necesitarían. Era trabajo físico, agotador, pero les daba algo en lo que concentrarse además del peso de todo lo que habían aprendido. Al atardecer, habían despejado la habitación principal y la cocina, haciéndolas lo suficientemente habitables como para dormir. Mientras se sentaban en el porche viendo la puesta de sol sobre el lago, Rose sacó las cartas sin abrir de su mochila, las que su padre había enviado a lo largo de los años, las que ella nunca había leído. Creo que estoy lista, dijo. No tienes que hacerlo, dijo Locke Mendenhall. Lo sé cuando lo haga. Rose abrió la primera carta, fechada en septiembre de 1988, un año después de que ella se fuera. La leyó en silencio, su expresión cambiando de ira a tristeza, a algo más suave. Luego abrió otra y otra, leyendo pasajes en voz alta cuando las palabras la golpeaban. Escribe sobre ver a una chica que se parecía a mí en una tienda de comestibles y cómo eso lo hizo llorar en el estacionamiento. Describe visitar la tumba de tu madre, hablar con ella, decirle que lo siente. Me envía actualizaciones sobre la isla, cómo están creciendo los árboles, cómo el muelle finalmente se derrumbó, cómo no se atreve a volver más. Las cartas abarcaban décadas, una conversación unilateral con una hija que no respondía. Algunas eran cortas, solo unas pocas líneas. Otras se extendían por páginas, relatos detallados de su vida diaria, sus arrepentimientos, su persistente y terca esperanza de que algún día ella pudiera perdonarlo. La última carta estaba fechada 6 meses antes de morir. Las manos de Rose temblaron mientras la abría. Querida Rosie, me estoy haciendo viejo. Mi cuerpo está fallando de maneras que ya no puedo ignorar. Los médicos dicen que me queda tal vez 1 año, tal vez menos. Te escribo esto porque necesito que sepas algo. Tenías razón en irte. Tenías razón en estar enfadada. Tenías razón en todo. Pasé mi vida tratando de proteger a las personas escondiéndolas. Pero todo lo que hice fue hacer invisibles a todos, incluido a mí mismo. Pensé que estaba siendo cuidadoso, pero solo estaba siendo un cobarde. Le dejo la isla a Locke Mendenhall. Espero que te encuentre. Espero que vosotras dos podáis ser la familia que nunca os dejé ser. Ambas merecíais un padre que estuviera completo, que pudiera amaros sin vergüenza ni distancia. Yo no pude ser eso, pero tal vez vosotras podáis ser hermanas la una para la otra. Ya no pido perdón. Solo quiero que sepas que amaros a ti y a tu madre fue lo mejor que hice en mi vida, y esconderos fue lo peor. Siento que me haya llevado 50 años entender la diferencia. Si pudiera volver atrás, me casaría con tu madre adecuadamente. Me pararía a su lado en público. Te presentaría al mundo como mi hija. Elegiría el coraje sobre la comodidad, pero no puedo volver atrás, y se me acabó el tiempo para ir hacia adelante. Sé feliz, Rosie. Eso es todo lo que quiero ahora. Sé feliz y sabe que fuiste amada, incluso si yo estaba demasiado roto para demostrarlo adecuadamente. Papá. Rose dejó la carta, lágrimas corriendo por su rostro. Locke Mendenhall puso un brazo alrededor de los hombros de su hermana y se sentaron juntas en el porche mientras la oscuridad caía sobre la isla. Él lo sabía.
susurró Rose. Entendía lo que había hecho. Eso no lo hace correcto, pero importa, terminó Locke Mendenhall. Rose asintió. Importa. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo, el peso de las palabras de su padre asentándose entre ellas. Finalmente, Rose habló de nuevo. Lo perdono, dijo, no porque se lo haya ganado, sino porque estoy cansada de cargar con la ira. Es demasiado pesada y ya no la quiero. Locke Mendenhall pensó en su propia ira, los 30 años de distancia que había mantenido, la vida que había construido en soledad. Yo también lo perdono, dijo. Y tal vez me perdono a mí misma por mantenerme alejada tanto tiempo. Rose miró a su hermana, realmente la miró, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió. Vamos a estar bien, ¿verdad? Sí, dijo Locke Mendenhall. Creo que sí. La mañana siguiente trajo cielos despejados y una decisión. Restaurarían el albergue, no como había sido, sino como algo nuevo. Un lugar que reconociera el pasado sin estar atrapado por él. Pasaron horas dibujando planos en papel arrancado del diario de Rose, discutiendo en qué podría convertirse la isla. Podríamos convertirlo en un retiro para escritores, sugirió Rose. Un lugar para personas que necesitan silencio y espacio. O un campamento familiar, ofreció Locke Mendenhall. Un lugar donde la gente pueda reconectar sin el ruido del mundo. O simplemente un lugar para nosotras, dijo Rose en voz baja. Un lugar donde podamos ser hermanas sin que toda la historia nos aplaste. Se decidieron por eso, al menos para empezar. La isla sería suya, una herencia compartida que moldearían juntas. Todo lo demás podría decidirse más tarde, cuando las heridas estuvieran menos en carne viva y el futuro se sintiera menos incierto. Durante los días siguientes, trabajaron codo con codo, limpiando y reparando lo que podían. Rose demostró ser sorprendentemente capaz con las herramientas, habiendo aprendido carpintería básica del esposo con el que estuvo brevemente casada. Locke Mendenhall aportó sus años de mantenimiento de cabañas a la tarea, sus manos firmes y seguras. Reemplazaron los cristales rotos de las ventanas con madera contrachapada que encontraron en el cobertizo. Barrieron décadas de escombros, parchearon el techo con una lona y la aseguraron contra el viento. No era perfecto, pero era un progreso. Por las noches, cocinaban comidas sencillas en un hornillo de campamento y hablaban. Rose le contó a Locke Mendenhall sobre sus estudiantes, aquellos que cambiaron su vida tanto como ella había cambiado la de ellos. Locke Mendenhall le contó a Rose sobre los ritmos de la vida en la montaña, la satisfacción de cultivar su propia comida, la paz de ver cambiar las estaciones desde el porche de su cabaña. ¿Dejarías alguna vez tu montaña?, preguntó Rose una noche. Locke Mendenhall consideró la pregunta. Un mes atrás, la respuesta habría sido un no inmediato. Pero ahora, sentada junto a su hermana bajo un cielo lleno de estrellas, no estaba segura. No lo sé, admitió. Construí esa vida porque lo necesitaba, pero tal vez ya no la necesito de la misma manera. Aún podrías tenerla, dijo Rose. La soledad, la simplicidad, pero tal vez no sé, con conexión también. No tienes que elegir una cosa o la otra. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Locke Mendenhall. ¿Conexión? Rose miró el agua oscura. He estado sola mucho tiempo, por elección, principalmente. Me convencí a mí misma de que estaba bien con eso. Pero estas últimas semanas, trabajando aquí contigo, me di cuenta de que no estaba bien. Simplemente estaba resignada. Se volvió hacia Locke Mendenhall. Me gustaría tener una hermana. Si estás dispuesta. Estoy dispuesta, dijo Locke Mendenhall. Más que dispuesta. En su último día antes de regresar a sus vidas separadas, caminaron hasta el mojón por última vez. Decidieron reconstruirlo adecuadamente, convertirlo en un marcador permanente de lo que la isla representaba. Transportaron piedras desde la orilla, seleccionando cuidadosamente cada una, y las apilaron en un patrón en espiral que resistiría el viento y el clima. Cuando el mojón estuvo completo, más alto y más estable que antes, Rose sacó algo de su bolsillo. Era la fotografía de su padre con Violet, la que Locke Mendenhall había encontrado en el albergue. Rose la colocó en la base del mojón, escondida debajo de la piedra más grande. Para que no sea olvidado, dijo, y tampoco mi madre. Locke Mendenhall agregó las placas de identificación que había llevado durante tanto tiempo, las que habían sido su última conexión con un padre que nunca había entendido.
Las dejó al lado de la fotografía. Y para que finalmente podamos dejarlo ir, dijo. Se quedaron juntas en el claro, el viento moviéndose a través de los pinos, el lago extendiéndose infinitamente debajo de ellas. Se sintió como una ceremonia, aunque no habían pronunciado palabras formales. Un soltar y un asumir, todo a la vez. Volveré en primavera, dijo Rose. Podemos empezar el trabajo de verdad entonces. El techo, el porche, hacerlo habitable. Estaré aquí, prometió Loch Mendenhall. Y tal vez a veces podría visitar tu cabaña, ver dónde vives. Loch Mendenhall sonrió. Me gustaría eso. Descendieron el sendero por última vez, sus pasos seguros y sin prisas. En el albergue, empacaron sus pocas pertenencias e hicieron un último recorrido por las habitaciones. Todo se veía diferente ahora, no embrujado sino con potencial. Un lugar que podía ser rehecho, remodelado, dotado de un nuevo propósito. Antes de irse, Rose se detuvo frente a la chimenea, donde las fotografías aún colgaban. Descolgó la foto de sí misma de niña, la que estaba con su madre. La miró por un largo momento, luego la colocó con cuidado en su mochila. Para no olvidar de dónde vengo, dijo. Loch Mendenhall descolgó la foto de su padre en su uniforme e hizo lo mismo, para que recordemos lo que sobrevivimos. Remaron juntas de regreso a la orilla, su ritmo sincronizado ahora, dos personas moviéndose como una. Thomas estaba esperando cuando llegaron, su rostro curtido, arrugándose en algo parecido a la aprobación. «Volveréis», dijo. No era una pregunta. «Volveremos», confirmó Rose. «Bien, a vuestro padre le habría gustado eso, saber que vosotras dos os encontrasteis». Cargaron la camioneta y comenzaron el viaje hacia el sur, hacia Seattle, hacia sus vidas separadas que ahora estaban finalmente conectadas. Rose se durmió en algún lugar cerca de la frontera de Idaho, su cabeza contra la ventana. Loch Mendenhall condujo a través de la oscuridad, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en 30 años. Tenía una hermana ahora. Tenía un lugar que era suyo, de ellas, para moldear. Tenía, contra todo pronóstico, el comienzo de algo que se parecía a una familia. Y por primera vez en su vida, eso se sintió como suficiente. 6 meses después, la isla se veía diferente. El albergue tenía un techo nuevo, tejas de cedro que brillaban de color marrón rojizo bajo la luz del sol de primavera. El porche había sido reconstruido, la barandilla firme y nivelada, con 2 sillas colocadas para el vidrio lo suficientemente limpio como para reflejar los pinos circundantes. Dentro, las habitaciones habían sido despejadas y fregadas, la peor parte de la descomposición eliminada, dejando algo que se sentía menos como una tumba y más como un hogar. Loch Mendenhall y Rose habían hecho 4 viajes juntas durante esos meses, trabajando durante el otoño y hasta principios del invierno, luego haciendo una pausa cuando llegó la nieve y reanudando tan pronto como el hielo del lago se rompió. Habían contratado a un contratista de Whitefish para el gran trabajo estructural, el techo, la reparación de los cimientos, la nueva plomería, pero habían hecho la mayor parte del trabajo de acabado ellas mismas. Pintar paredes, restaurar suelos, construir nuevos muebles con madera recuperada. El albergue nunca sería grandioso, pero era sólido, era suyo. Decidieron mantenerlo como un retiro, pero solo para ellas mismas, al menos por ahora. Un lugar donde pudieran escapar cuando el mundo se sintiera demasiado ruidoso, donde pudieran recordar lo que habían sobrevivido y lo que habían construido en su lugar. Rose había comenzado a venir cada pocas semanas, a veces quedándose un fin de semana completo, a veces solo una noche. Traía libros y exámenes para calificar, esparciéndolos sobre la mesa de la cocina, trabajando en silencio amigable mientras Loch Mendenhall cocinaba o cuidaba el pequeño jardín que habían plantado cerca del albergue. Loch Mendenhall había aflojado su agarre en la cabaña de la montaña. Todavía pasaba la mayor parte de su tiempo allí. Los viejos hábitos tardan en morir. Pero había comenzado a pensar en ella de manera diferente. No como una fortaleza contra el mundo, sino como un lugar entre varios. Un hogar, pero no una prisión. Había visitado a Rose en Seattle 2 veces, viajes incómodos al principio, aprendiendo a navegar por una ciudad después de décadas de evitarlas. Pero Rose había sido paciente, llevándola a cafés tranquilos y librerías, lugares donde el ruido era manejable. Habían caminado por el muelle, cenado en casa de Rose,
pasado noches hablando de libros y planes para el futuro. No siempre fue fácil. Habían tenido discusiones sobre cómo restaurar el albergue, sobre si contarle a la familia extendida sobre su relación, sobre la mejor manera de honrar la memoria de su padre. Rose quería ser más pública, reconocer lo que se había ocultado. Locke Mendenhall quería mantenerlo en privado, proteger lo que aún se sentía frágil. Habían llegado a un acuerdo, finalmente, acordando tomar las cosas con calma, dejar que la relación se desarrollara sin presión ni actuación. En una clara mañana de finales de mayo, regresaron juntas a la isla, esta vez trayendo algo nuevo. Habían encargado una pequeña placa de bronce, simple y discreta, y planeaban montarla junto a la puerta principal del albergue. Rose la sostuvo a la luz, leyendo la inscripción en voz alta: El albergue de las hermanas Mendenhall, en memoria de los que hemos perdido, con la esperanza de lo que hemos encontrado. Es perfecta, dijo Locke Mendenhall. Montaron la placa con cuidado, Rose sosteniéndola nivelada mientras Locke Mendenhall atornillaba los tornillos. Cuando estuvo segura, dieron un paso atrás y la miraron juntas. Realmente hicimos esto, dijo Rose. Tomamos su secreto y lo convertimos en algo bueno. Lo hicimos, asintió Locke Mendenhall. Pasaron el día trabajando en los últimos pequeños proyectos: colgar cortinas, organizar la cocina, colocar libros en los estantes que habían construido. Al atardecer, caminaron hasta el mojón en el centro de la isla, siguiendo el sendero que ahora estaba bien desgastado por sus repetidas visitas. El mojón se mantenía sólido y fuerte, desgastado por un invierno de nieve y viento, pero aún intacto. La fotografía y las placas de identificación seguían allí, protegidas bajo las piedras. Rose había añadido algo en su última visita: una flor prensada del jardín de su madre, una que había guardado en un libro durante 30 años. Se quedaron juntas en el claro, la misma vista extendiéndose ante ellas: el lago, las montañas, el cielo infinito. He estado pensando en algo, dijo Rose, sobre el perdón y lo que significa. Solía pensar que perdonarlo significaba decir que lo que hizo estaba bien, pero no está bien, nunca lo estará. No, asintió Locke Mendenhall, no lo estará. Pero puedo perdonarlo y aún así reconocer el daño. Puedo soltar la ira sin fingir que fue un buen padre. No lo fue, pero fue nuestro padre, y lo sobrevivimos, y eso importa. Locke Mendenhall asintió lentamente. Pienso en él a veces, en la vida que podría haber vivido si hubiera sido más valiente, si te hubiera reclamado a ti y a tu madre, si hubiera sido honesto con mi madre, si simplemente hubiera elegido la verdad sobre la comodidad. Qué diferente habría sido todo. Pero entonces no estaríamos aquí, dijo Rose, tú y yo juntas, construyendo esto. Quizás eso es lo único bueno que salió de sus errores, que nos encontramos en los restos. Quizás, dijo Locke Mendenhall, o quizás nos habríamos encontrado de todos modos en alguna versión mejor de esta historia. Caminaron de regreso al albergue mientras el sol comenzaba a ponerse, la luz tiñéndolo todo de dorado. Dentro, encendieron un fuego en la chimenea recién reparada y se sentaron juntas en el sofá que habían traído de la casa de Rose, envueltas en colchas, mirando las llamas. Me alegra que seas mi hermana, dijo Rose en voz baja. Me alegra que seas la mía, respondió Locke Mendenhall. Se sentaron en cómodo silencio, el fuego crepitando, la isla acomodándose en la noche a su alrededor. Afuera, el agua lamía suavemente la orilla. Un búho llamó desde algún lugar entre los árboles. El albergue, una vez un monumento al secretismo y la vergüenza, las albergaba a ambas en su calidez. Locke Mendenhall pensó en la pregunta que Rose le había hecho meses atrás, si alguna vez dejaría su montaña. Todavía no tenía una respuesta clara, pero ahora sabía que irse no significaba abandonar, que podía tener soledad y conexión, ambas, que la familia no tenía que significar sofocación. Algunas heridas nunca sanan del todo, pensó. Simplemente dejan de sangrar. Aprendes a vivir con las cicatrices, a contar la historia de cómo te las hiciste sin dejar que defina todo lo que viene después. Su padre había llevado sus heridas en silencio, dejando que se infectaran hasta que envenenaron todo lo que tocó. Pero ella y Rose, ellas habían abierto las suyas a la luz, las habían limpiado y habían dejado que comenzaran a cerrarse adecuadamente. No borraría lo que se había perdido, pero podría, solo podría, ser suficiente para construir algo nuevo. Rose se movió a su lado, su cabeza cayendo sobre el hombro de Locke Mendenhall. ¿Te quedas mañana también?,
preguntó adormilada. Sí, dijo Locke Mendenhall, me quedaré. Y en ese momento, en una isla que había sido construida sobre secretos, dos hermanas se sentaron juntas en un silencio que ya no estaba vacío. El pasado estaba detrás de ellas, pesado, pero ahora llevado juntas. El futuro se extendía por delante, incierto, pero ya no solitario. Afuera, el lago reflejaba las estrellas, y el bosque respiraba su antiguo ritmo, y el mundo giraba como siempre lo había hecho. Pero aquí, en este lugar que había sido redimido de la oscuridad, había paz. Y eso, pensó Locke Mendenhall, era más que suficiente.